impotencia, los familiares de los pequeños que perdieron la vida y de quienes resultaron heridos en el incendio de la guardería ABC volvieron a exigir la justicia, esa que no ha llegado. ¡No debió morir! Paulette Daniela Coronado. ¡No debió morir! Ruth Naomi Madrid. Se han cumplido 10 años de la trágica muerte de 24 niños y 25 niñas en una guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social en Hermosillo, Sonora, donde además de los fallecidos, más de 100 personas resultaron lesionadas. A 10 años, esperamos que las nuevas autoridades pasen de los dichos a los hechos y apliquen de una vez la justicia que tantas veces nos han negado, que exista castigo a las y los responsables. Frente a las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Avenida Paseo de la Reforma, se concentraron madres, padres y familiares de los 49 menores fallecidos aquel 5 de junio del 2009. El recuerdo de sus hijos ha llevado a estos padres de familia a exigir justicia en los 3 órdenes de gobierno, pues el dolor que provoca la pérdida de sus hijos es algo que nadie podrá reparar. A 10 años sigue el caso igual, nadie ha pisado la cárcel, nadie ha sido procesado, seguimos en las mismas condiciones, esperando que este nuevo gobierno sí tenga respuesta para nosotros. A los pies del antimonumento de la guardería ABC, que recuerda el deceso de los niños, los familiares colocaron reproducciones fidedignas del último calzado que 25 menores utilizaban antes de la tragedia en Hermosillo, Sonora. En las rejas del Senado de la República se instaló una muestra fotográfica que detalla una década de búsqueda de respuestas por parte de los padres de familia. Además, familiares de los pequeños realizaron una marcha que partió del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino, donde proyectaron el documental ABC Nunca Más. El incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, es considerado como la muerte de menores más grande en la historia de México. Andrés Brito, 21 Noticias.